Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación de los viernes Bermud y Bici sobre la problemática de los robos de bicicleta. Mi nombre es Esther Anaya Boch. Espero que algunos y algunas de los que estáis ahí al otro lado de la pantalla me conozcáis y os saludo. Los que no, pues bienvenidos, bienvenidas y vamos a ello. Em, en primer lugar, yo os voy a presentar una temática que deriva de una publicación que hemos hecho con Jenny Dauch y que fue presentada el 26 de mayo, como veis aquí en Donostia, ya que fue financiada por la Cicloteca de la Fundación Cristina Enea, que también colabora en estos Bermuds que estamos haciendo ahora mismo. Y bueno, comentaros un poquito de qué os voy a hablar hoy. Os voy a más que nada revisar el estudio que hicimos, que como os digo se concretó en un informe del cual habréis recibido un enlace y si habréis podido mirar y tenéis alguna pregunta, también la podemos comentar cuando hagamos la sesión en directo. Y, y simplemente pues haremos un paseo por todo lo que hemos hecho en ese estudio. En primer lugar, los objetivos. En segundo lugar, hablaremos de un tema muy importante, que es un tema normativo y de lenguaje. Os explicaré un poquito cuáles fueron nuestras fuentes de información para este estudio en concreto, la literatura académica que revisamos y lo que nos dijo, las cosas más importantes que pudimos extraer de aquella literatura. Un poquito la foto de la situación actual con sus temas que veréis que son todavía incompletos. Hablaremos de aparcamiento y sustracción porque son dos temas que van muy ligados y también comentaremos el tema de las pólizas de seguro antirrobo, cómo funcionan, qué cubren, qué no cubren, cómo está el tema en España. Hablaremos del biciregistro, también un tema muy destacado en cuanto a la sustracción de bicicletas. Y por último, pues un compendio de conclusiones y recomendaciones. Decir que este estudio también se realizó ahora mismo hace más de un año, entonces los datos pues no serán tan frescos como podrían ser, pero yo creo que tampoco han cambiado tanto. Bueno, pues hablando un poquito de los objetivos de este estudio, lo que se quería hacer con este estudio era pues un poquito, pues un estudio exploratorio. Queríamos tratar de primero ir a la definición y exploración de los diferentes posibilidades de sustracción de bicicletas y demás ciclos, como veremos. Queríamos hacer un análisis de la literatura académica y de todos los datos disponibles en ese momento, un poquito una radiografía de la situación actual, como os decía, tener una perspectiva holística y académica, o sea, las dos, tanto Jenny como yo, tenemos conocimientos académicos, también de las instituciones públicas y de la consultoría, por lo tanto queríamos aunar todo el conocimiento disponible, también proveniente del tercer sector y realizar unas recomendaciones en función de lo que este estudio nos pudiera aportar, ¿no? Que es lo que queremos compartir hoy también. Entonces, vamos al tema importante que os comentaba de inicio, que es un tema de lenguaje, ¿no? Y de cómo la normativa está mostrándonos las definiciones que nos van a impactar a cómo hablamos de este tema. Para empezar, el término común que utilizamos es robo de bicicletas, pero sin embargo, la normativa solo califica como robo un determinado caso, y que ahora lo veremos. El término que es más amplio es el término sustracción, que es un apoderamiento de la bicicleta en contra de la voluntad de su dueño, pero sin ánimo de apropiársela y no es ningún tipo de delito. Esto es una mera sustracción. Solamente hay sustracción, apoderación de la bicicleta sin ánimo de lucro y esto pues no conlleva ningún delito. Pasamos a al siguiente término, que es el hurto. Y aquí sí que es un apoderamiento de la bicicleta, también sin consentimiento del dueño, pero con ánimo de lucro. Este ánimo de lucro puede ser también agregarla al patrimonio propio, o sea, es decir, a quedársela, ¿no? Que la persona que hurta la bicicleta se la queda, ¿no? Esto se considera delito leve hasta los 400 euros de valor del ciclo
Pero aquí hay que tener ojo a la depreciación, ¿no? Porque estos 400 euros de valor no es lo que costó en su momento la bicicleta, sino el valor que se le atribuye a la bicicleta que en ese momento se hurta, ¿no? Ahí hay un tema de depreciación que puede bajar mucho esa cantidad por la que pagamos por la bicicleta o el ciclo. Y en el hurto hay agravantes varios, ¿no? Que son importantes. Por ejemplo, el tema de haber tenido que eliminar o inutilizar el dispositivo de seguridad que se haya empleado para asegurar la bicicleta, que la persona que hurta haya incurrido en el mismo delito más de 3 veces o que forme parte de un grupo organizado, ¿no? Esto puede añadir un agravante y se puede penar con más tiempo de prisión, etcétera, ¿no? Agravantes, ¿no? Que el delito se considere entonces un delito leve, pero con agravantes. El robo, que es, como decíamos, la palabra más común que utilizamos en el lenguaje del día a día, es, sin embargo, un caso específico de hurto en el cual el apoderamiento de la bicicleta sin consentimiento de su dueño y con ánimo de lucro, además se realiza con fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea para cometer el delito, para proteger la huida o a los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieran. Entonces, esto nos presenta una problemática muy determinada en el campo de las sustracciones de bicicletas, que es el tema que nos ocupa hoy. Vemos que la normativa se centra en el objetivo del delincuente más que en el impacto del acto de este delincuente en la víctima. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando estamos sustrayendo una bicicleta, no solamente se nos sustrae un bien de nuestra propiedad, sino que se nos sustrae el modo de movilidad del que disponemos, ¿no? Es nuestro vehículo. Este tema de vehículo saldrá luego también porque es relevante. La bicicleta se considera un bien, no un vehículo, y eso tiene unas consecuencias. Solo hay delitos si hay ánimo de lucro, importa el valor del bien, como decíamos, teniendo en cuenta la depreciación, ¿no? El elemento que también recogerán las aseguradoras cuando implementen sus pólizas, ¿no? Y no se mira su utilidad, ¿no? Que es lo que decía de, en realidad, nos están robando un vehículo, nos están sustrayendo un vehículo que tiene una función muy determinada, que es la movilidad, y que si nos sustraen esa función, ese vehículo, nos sustraen también la utilidad que nos está aportando, ¿no? Y en algunos casos, pues es un elemento muy importante para la movilidad de la persona. Si se le sustrae ese ciclo, pues se encuentra que no se puede movilizar, ¿no? Y bueno, con lo que todo eso conlleva, ¿no? No puede acceder pues a su trabajo, a todos los lugares a los que necesite para cubrir sus necesidades, tanto financieras como de salud, como de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí también otra consecuencia de este tema en la ley, ¿no? Que es que la DGT, que bien se ocupa de la sustracción de vehículos, no cubre la sustracción de bicicletas, porque claro, no, si no se consideran vehículos, pues no se va a ocupar de ese tema, ¿no? Entonces ahí tenemos un vacío. Hemos hablado ya del tema de, hay un confrontamiento, hay una disparidad aquí entre el lenguaje común que utilizamos, que hablamos de robo, con el lenguaje jurídico que hace una distinción entre sustracción, hurto y robo, ¿no? Y en realidad la casuística más común no es el robo, sino que son las sustracciones, que es sin ánimo de lucro, y el hurto, ¿no? Hay que tener en cuenta, como he dicho en la diapositiva anterior, que quizás esta última parte con robo, que está directamente referenciada de la normativa, es un poquito difícil de entender. Para decirlo de otra manera, el robo ocurre en un espacio de propiedad privada en el cual se fuerzan las cosas para acceder o abandonar ese lugar, o sea, es una propiedad privada porque es un lugar, y en el espacio público tiene que ser con violencia e intimidación, ¿no? Si no, no se considera robo. Entonces, esta fotografía que veis aquí al lado, que es una U invertida que ha sido cortada para extraer la bicicleta que debía estar ahí candada, esto es un simple hurto, ¿no? No es un robo.
porque ocurre en el espacio público, si bien es un hurto con agravante, porque se ha roto en este caso, se ha violentado el amarre, ¿no? En donde estaba asegurada la bicicleta. Pero esto también es un poco, fijaros, incluso en este caso, también esto dependerá de la interpretación de jurisprudencia que se realice, porque aquí a lo mejor no se ha roto el candado. Entonces lo que se ha roto es un elemento del espacio público. Entonces aquí dependerá de la jurisprudencia si hay agravante, no hay agravante, qué tipo de agravante, etcétera, ¿no? Entonces ahí estamos en ese territorio gris, ¿no? Que nos deja un poco bastante desprotegidos, desprotegidas como propietarios de bicicletas que solemos aparcar en el espacio público. Bueno, pasamos un poco a qué fuentes de información utilizamos en este estudio. Tuvimos la suerte que la Red de Ciudades por la Bicicleta nos compartió los datos originales del barómetro y del observatorio que se realiza con diversa frecuencia en el tema del biciregistro. O sea, las tres cosas. Pudimos tener a la Red de Ciudades por la Bicicleta directamente implicada, compartiéndonos datos, etcétera, y haciendo entrevistas con nosotras, conmigo y con Jenny. Luego tuvimos también la recopilación de datos nacionales e internacionales de sustracciones de bicicletas. Luego compartiré más información sobre esto, más detalle. El tema de las corredurías y compañías de seguros, sobre todo en este caso fueron corredurías, que fueron además las que, una en concreto que nos ayudó muchísimo, porque son las corredurías las que hacen la síntesis de lo que ofrecen las compañías de seguro y los ofrecen a posibles clientes. Entonces, esto nos dio una perspectiva muy completa y comparativa. Y nosotras también hicimos una revisión tanto de literatura académica como de literatura gris que pudimos encontrar sobre el tema. Por último, realizamos entrevistas con personas que pertenecen a fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales para que nos explicaran cómo funciona esto desde su punto de vista, desde su trabajo y desde la organización que ellos y ellas realizan a pie de calle, como quien dice, ¿no? Y ahí pues descubrimos cosas muy interesantes también que os compartiré luego más tarde. En cuanto a la literatura académica, una de las cosas más importantes que aprendimos y que, bueno, ya se sabía, pero que la literatura académica proporciona la evidencia y el aporte necesario de datos para soportarla, para apoyarla, es que el miedo a la sustracción de bicicletas afecta al comportamiento ciclista, ¿no? Entonces, en concreto, se asocia con una probabilidad menor de utilizar la bicicleta para desplazarse al trabajo o a la universidad y también con una probabilidad menor del hábito de usar la bicicleta, ¿no? Entonces, aquí para abundar un poquito más en los artículos académicos que nos dan este input, hay artículos que nos hablan de que el miedo de la sustracción reduce el hábito de usar la bicicleta. Hay unas cifras de un 37% menos de probabilidad de ir al trabajo en bicicleta, como decíamos. El tema de los estudiantes se miró en este caso en Valencia, que no tenían miedo a la sustracción, tenían el doble de probabilidades de emplear la bicicleta para ir a la universidad. Las principales barreras para utilizar la bicicleta en Valencia eran el miedo a la sustracción y la falta al estacionamiento adecuado. Y por último, el miedo al crimen tiende a ser más pronunciado en personas mayores que se encuentran en situaciones socioeconómicas más vulnerables, personas racializadas y mujeres, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta que la sustracción de bicicletas no afecta a toda la población al igual, ¿no? De la misma forma, sino que hay grupos poblacionales que se ven más afectados, principalmente por una vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí nos encontramos un estudio interesante en Francia sobre el impacto de la sustracción en el comportamiento ciclista, que nos decía que el 11% de las personas que habían sufrido un robo declaraban haber dejado de usar la bicicleta tras el robo. Un inciso aquí, usamos la palabra robo porque es la que utiliza el informe, pero ya sabemos que en nuestro país la normativa define robo como lo hemos explicado al principio, ¿eh? Y el 23% de las personas declaran haber reducido el uso de la bicicleta como consecuencia de un robo. Entonces, este estudio nos da ya ahí cifras determinadas, aunque es para un país vecino, pero ya sabemos que hay un impacto, ¿no? Si miramos a los datos del barómetro, que pudimos cruzar las variables sobre las cuales pregunta el barómetro, en concreto,
hicimos un cruce sobre el porcentaje de las personas encuestadas que respondieron que sí le habían robado alguna vez la bicicleta o más de una vez y que actualmente no disponían de bicicleta, ¿no? Entonces, con esto queríamos ver cuántas de las personas que no disponían de bicicleta en el presente habían sido impactadas posiblemente, potencialmente, por un robo, ¿no? Una sustracción, ¿no? Y encontramos que el 10% de las personas encuestadas a quienes les habían robado la bicicleta no tenían una bicicleta para uso personal en el momento de de la encuesta. Y vemos que hay una mayor incidencia en mujeres, ¿no? Bueno, la situación actual, ¿no? Los datos oficiales en España, realizamos una solicitud de derecho de acceso a la información pública al Ministerio del Interior. Como decíamos, la DGT no se ocupa directamente, no es su responsabilidad directa el tema de la sustracción de bicicletas porque no se consideran vehículos, con los cuales esto contribuye a un escenario en el cual tenemos unos datos incompletos, ¿no? Y vimos, pues, al solicitar estos datos que había un descenso, ¿no? de las sustracciones de bicicletas, sin hablar de que el número ya era muy bajo en toda España, ¿no? Y que bueno, esto nos suscitaba una pregunta bueno, de crítica, ¿no? De esto es, en realidad es así o qué está pasando aquí, ¿no? Que parece que faltan datos, ¿no? Y podemos confiar en esta tendencia, ¿es así o no es así, ¿no? Entonces, bueno, es difícil responder estas dudas porque pues, los datos son limitados, ¿no? Si vemos un poquito con más de detalle los datos que nos hicieron llegar al Ministerio del Interior, pues habían comunidades autónomas con población importante y que sabemos que ocurren robos, pues que mostraban unos datos, como veis aquí en las dos últimas líneas de esta tabla, ¿no? Tanto Cataluña como País Vasco con unos datos, pues bastante testimoniales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí que habían algunas otras comunidades autónomas que tenían unos datos un poco mayores, pero en principio pensamos que hay una falta de recopilación de datos, ¿no? Que no se denuncian tampoco esta casuística, ¿no? de sustracciones de bicicletas. Y bueno, y ahí hay pues una desigualdad en el tema de la comunicación que se da entre las diferentes comunidades autónomas, seguramente también entre los diferentes municipios y las comunidades autónomas y a básicamente todos los niveles de recopilación de datos, pues hay problemática asociada, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos ver esa afectación del robo en la población española, ¿no? Un poquito también utilizando de nuevo los valiosos datos del barómetro de la bicicleta, de la red de ciudades por la bicicleta, pudimos ver que con la actualización del barómetro de 2024, porque cuando hicimos el estudio y se mandó el informe a maquetar, todavía no habían aparecido los datos del barómetro 2024, con lo cual utilizamos los de hasta 2022, que son los que veis en ese gráfico, pero ahí vemos, ¿no? Datos bastante parecidos, un 14% de los usuarios afirman haber sido víctima de algún robo de bici en los últimos 5 años. Las mujeres, de nuevo, han sufrido más robos que los hombres, así como hay una población más joven, ¿no? que respecto a una población más mayor, ¿no? En cuanto a los datos del observatorio, que es otra encuesta que se realiza desde la red de ciudades por la bicicleta directamente a los municipios y a personas que trabajan en el ámbito municipal de la administración pública, ahí vemos que, bueno, un poco confesión, ¿no? Que más del 75 de los departamentos de movilidad desconocen los datos de robos, hurtos y recuperaciones de bicicletas distraídas, ¿no? Este es un porcentaje muy alto. Esto nos está diciendo que son datos que no se recopilan, no hay una estructura de protocolo para recopilar esos datos, ¿no? Es un poco que se realiza de forma más bien puntual, por decisiones más bien locales, ¿no? Y disponibilidad local y también pues estructuras de la misma manera dispuestas de forma pues más bien localmente, ¿no? Si existe una base de datos o si alguien está recopilando datos, se recopilan y si no, pues no, ¿no? Entonces, esto es el tema, ¿no? Esto es el escenario que tenemos.
Solamente un 22% de ciudades conocen el número de denuncias por robo o hurto de bicicleta, ¿no? Que esto realmente sucede y debería quedar registrado, ¿no? Pero no llega al ámbito de la administración pública, al menos a los que se hicieron estas preguntas, ¿no? Bueno, también es muy bajo el porcentaje de ciudades que conocen el número de bicicletas recuperadas, ¿no? Que parten de esas denuncias que se han realizado previamente, ¿no? O sea, es un poco de hacer el seguimiento de esas denuncias, ¿no? Bueno, tenemos un dato que hay estas denuncias por cada 10.000 habitantes. Ahora veremos también unos ratios parecidos para la sustracción, para el robo que sacamos de otros países también, un poquito más adelante, y tenemos que el 20% de las bicicletas sustraídas con denuncia se tiene solamente, ¿no? En general, un 20% se tiene constancia que se recuperan, ¿no? Eso es una de cada cinco. Que bueno, parece muy alto, ¿no? Parece que también eso está influenciado por el control que se tenga en los sitios en donde se realiza la recopilación de datos, ¿no? En aquellos que ya no se realiza la recopilación de datos, imaginamos que esta recuperación es incluso más baja o que incluso pues no se registra, ¿no? Entonces, bueno, lo que os decía un poquito de las ratios, esta tabla, todo lo que os estoy comentando está en el informe, o sea que tampoco voy a ir al detalle a leerlo todo, pero lo que sí que quería hacer era que supieseis que esta información está en el informe, la podéis ir a ver, ¿no? Podéis también, si tenéis datos de vuestros municipios o de vuestras regiones, poder ir a mirar, ¿no? Si en el momento que tengáis datos compararlo, ¿no? Con estos ratios que presentamos, pues por cada 10.000 habitantes el número de bicicletas sustraídas, ¿no? Ahí tenemos el dato que hemos podido ver en España, en Francia, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Alemania. Hay que tener en cuenta que los contextos son muy diferentes en cada uno de estos países y que las variables que influyen en el robo, la sustracción de bicicletas también son muy variables en estos países porque hay una componente, como sabéis, cultural, histórica, importante, que es muy diferente, ¿no? Aparte, pues, de la meteorología, del diseño urbano, de la antigüedad o evolución de las políticas ciclistas y de la normativa ciclista también de cada país varía, ¿no? Entonces esto es importante saber que, bueno, esto lo presentamos, pero hay que tener en cuenta que los contextos son muy diferentes también y es difícil capturarlo todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito, vamos a comentar un poquito la índole de estas sustracciones, ¿no? de bicicleta en España. Al principio os he comentado esta diapositiva que para mí es muy importante, ¿no? Que es las definiciones que hace el Código Penal de cada una de las categorías, ¿no? Asociadas a sustracción de bicicleta, hurto y robo. Pero vamos a ver un poquito, ¿no? Cómo entendemos eso, ¿no? En nuestro contexto. Entonces ahí la sustracción es un tema que nosotras le hemos llamado oportunista, ¿no? Es un tema sin ánimo de lucro, bueno, aquí tenéis una tira cómica histórica, ¿no? Que dice Baco en bicicleta, ¿no? Y esta tira viene inspirada por, bueno, unas conversaciones y la extracción de datos más a nivel local que realizamos en San Sebastián y que nos hablaban de que habían visto las fuerzas de seguridad de San Sebastián mucho de este robo, de esta sustracción, perdón, hasta a mí me cuesta porque es lo que tenemos todos integrado y todas integrados, ¿no? En nuestro lenguaje, pero se trata de sustracción, ¿no? Cuando se realiza, sobre todo, nos hablaban de los casos de las zonas de la ciudad de ocio en restaurantes, bares, etcétera, y pues las personas, la gente se desplazaba en bicicleta, las aparcaban, probablemente en aparcamientos no muy seguros o con mucha abundancia de bicicletas, con lo cual, pues bueno, se quedaban no bien candadas o con candados así más débiles, etcétera, ¿no? Y se daban unos casos oportunistas de sustracción al final de la noche, cuando había que volver a casa se tomaba la bicicleta que se encontraba, ¿no? Si no se encontraba la tuya, pues encontrabas la del vecino, pues esa era la que tomabas y para volver a casa, ¿no? Y poder irte a dormir la mona de alguna manera, ¿no? Entonces, esa era la casuística oportunista que vimos en este caso en San Sebastián, ¿no? Y también comentábamos si esto se podía dar quizás porque era una ciudad con mucha historia de movilidad ciclista, en la que hay mucha propiedad de bicicletas, ¿no?
y que pues se puede dar esta casuística. Igual en otras ciudades no es tan común esta casuística, ¿eh? Pero lo que decíamos del contexto, súper importante en este tema, no solamente a nivel estatal, como decíamos, por el tema de la normativa, sino incluso a nivel local, por este tipo de cosas que os he comentado, ¿no? Entonces también comentábamos que cuando se da con ánimo de lucro, pueden ser personas individuales o crimen organizado y ya estaríamos hablando de hurto y robo, ¿no? Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, unos ejemplos, y vamos a ver también que esto tiene, como estaba diciendo yo justamente ahora para este tema de la sustracción, una variación regional y local, ¿no? Entonces, algunas noticias así que hemos recopilado, ¿no? Para que tengáis ejemplos para ilustrar, ¿no? Cuando esto es hurto y robo, a qué estamos hablando? ¿Qué está pasando en nuestra cotidianidad? ¿Qué podíamos calificar como hurto, ¿no? O robo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos al tema este de Wallapop, ¿no? De las plataformas de venta de bicicletas online, ¿no? Que es difícil tener referencias del artículo que se está vendiendo, ¿no? Y que no podemos saber muy claramente si es robado o no, ¿no? Entonces, en este caso, alguien detectó su propia bicicleta robada, que alguien la estaba vendiendo en Wallapop, quedó con la persona que la estaba vendiendo, ¿no? Que claramente es un ánimo de lucro y bueno, pues la recuperó, ¿no? Pero bueno, esto es un poco a nivel individual, ¿no? Utilizando una plataforma, pero es un hurto, ¿no? Seguramente el valor menor de 400 euros, por lo tanto, pues es una falta leve y bueno, y eso es la categoría, ¿no? Que estábamos hablando para hurto, ¿no? Cuando es crimen organizado, sí se da con, como decíamos, ¿no? Con forzando, ¿no? La entrada, el acceso a donde estén las bicicletas ya es robo. Y aquí, pues, por ejemplo, tenemos el caso de una tienda en Chátiva, ¿no? Bueno, pues se llevaron 30 bicicletas de dentro de la tienda, ¿no? Y aquí, pues claramente el término es el correcto, es robo, ¿no? Y luego tenemos a Girona, ¿no? Girona es una ciudad que atrae muchísimo ciclista deportivo de élite, de alta categoría mundial, ¿no? Es una ciudad muy interesante para observar este tema, ¿no? Y ahí pues, ahí tenemos las bicicletas de gama alta, ¿no? Y ahí pues lo que decíamos, ¿no? De la diferenciación entre hurto y robo sería si se fuerza el acceso al sitio, al lugar donde estén las bicicletas, ya sería robo, pero si alguien está tomándose el desayuno de tenedor en un restaurante o en un bar de Girona y ha dejado la bicicleta apoyada o candada o en algún lado, pues ahí sería hurto. ¿No? E incluso hay que ir ahí a mirar al valor de la bicicleta, que suelen ser de valor más alto porque son de temas deportivos, ¿no? Pero para que sea calificado como hurto con agravante, pues tendría que ser estimado su valor de la bicicleta robada en más de 400 euros. Bueno, pues ahí os dejaba esos ejemplos para que nos podamos hacer una mejor idea de lo que estamos hablando. Y bueno, variación regional y local, ¿no? Hemos visto ejemplos de Valencia, Gerona. Y en cuanto a los datos que teníamos del barómetro, también podíamos ver una tendencia, que cuanto más grande es el municipio, mayor es la incidencia de sustracción, pero también se daban variaciones ahí, ¿no? Como veis ahí, pues hay varios tipos de municipios en función de la población que tienen. Y bueno, las categorías intermedias hay un poco de oscilación, ¿no? Incluso en la más baja. Entonces, bueno, se da en todas las categorías y están bastante próximas, pero sí que hay una tendencia a que cuanto más grande sea el municipio, pues mayor es la incidencia, ¿no? Otra tabla, creo yo, interesante que os podéis encontrar en el informe que tenéis son los factores que afectan a la sustracción de la bicicleta. Y ahí esto está hecho a raíz del vaciado de datos, no solamente académicos, sino también las entrevistas que utilizamos, que realizamos para el estudio. Pero sobre todo son datos académicos, ¿no?
Y ahí vemos, pues, hemos estructurado esa tabla en el momento en el que ocurre el riesgo y en el espacio en el que ocurre el riesgo o el comportamiento ligado a ese riesgo, ¿no? Entonces, en cuanto a los momentos, ahí vemos antes de la sustracción, en la sustracción y después de la sustracción, ¿no? ¿Qué elementos son importantes, ¿no? ¿Qué elementos nos dice la literatura y las entrevistas y el conocimiento que hemos recopilado en este estudio que son importantes, ¿no? En cuanto a espacio, pues vemos ahí, ¿no? Por ejemplo, en concentraciones de bicicletas tipo campus universitarios, estaciones de tren, ¿no? Zonas con alta densidad de aparcamientos de bicicleta, aparcamientos de alta ocupación, ¿no? Pues hay un riesgo mayor y hay un riesgo menor en unos aparcamientos bien diseñados que permiten candar el cuadro y las ruedas, ¿no? O bien está guardada en interior, ¿no? Con lo cual dificulta el acceso. Y bueno, lo que está en negrita es hay más fuerza, más evidencia de ese dato. Y los otros son datos que todavía son rigurosos, pero hay menos evidencia vinculada, ¿no? A ese dato. Por ejemplo, el tema de atarlo a los árboles, que haya presencia peatonal, ¿no? Esas son cosas que ya dependen del estudio y del contexto que haya realizado ese artículo en el que hemos basado o el que hemos extraído esta tendencia u otra, ¿no? Entonces, en el tema de la sustracción, uno de los indicadores más importantes era el mes del año, cuando más se utiliza la bicicleta, pues más robo hay, ¿no? Bastante lógico también, ¿no? Y fijaros que hay más de día que de noche, ¿no? Aunque en esta evidencia pues no era tan potente y dependerá de otros estudios que se realicen en diferentes sitios, ¿no? Que nos puedan dar más información para saber si ese variable es fuerte o depende de otros contextos, ¿no? Bueno, posterior a la sustracción, pues temas como el registro disminuyen el riesgo, ¿no? Tema disuasorio posiblemente también, aunque no lo teníamos claro. El tema de que lleve la bicicleta un microchip, pues ayuda, ¿no? También. Y tenemos un tema de comportamiento. El tema de utilizar un candado seguro pues disminuye el riesgo. Las bicicletas nuevas y que sean más baratas aumentan el riesgo, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Esto dependerá del contexto y del estudio que se haya realizado, ¿no? En este caso es un estudio realizado en Estados Unidos, por eso está en dólares, ¿no? Todo lo que hay en esta tabla, en el estudio encontraréis cada uno de los estudios de referencia para el cual hemos extraído esta variable, ¿de acuerdo? Entonces ahí en comportamiento vemos un tema de oportunismo que ayuda, ¿no? Que aumenta el riesgo. La cultura de robo en la ciudad en general, no solamente de bicicletas, sino pues bueno, el tema de la delincuencia, ¿no? Y etcétera, ¿no? Ahí en por sustracción, pues el tema de denuncia también es influencial, ¿no? Bueno, esto es un poco para verlo con calma, con el informe y para que también tengáis conocimiento de toda la información que hemos ido recopilando y cómo la hemos clasificado en esa tabla, ¿no? Entonces, bueno, si pasamos un poco a la frecuencia de uso y robo, esto era un poquito menos claro, ¿no? Sí que es verdad que a mayor uso de la bicicleta, pues mayor robo, ¿no? Las personas usuarias que daban mayor uso a su bicicleta, pues tenían mayor robo porque se entiende que la sacan más para afuera, la aparcan más en el espacio público, el riesgo es mayor, ¿no? Pero bueno, hay oscilaciones ahí también, ¿no? Porque pues dependerá de otras cosas también. Y también lo que vimos es que afecta a todas las frecuencias, incluso las personas usuarias que solo sacan la bici los fines de semana o una vez al mes también sufren la sustracción de la bicicleta, ¿no? Entonces entramos en el apartado de vincular el tema del aparcamiento con la sustracción, que es un tema muy importante, ¿no? El tema de que haya un aparcamiento con un buen diseño ya ha aparecido como una variable que disminuye el riesgo y bueno, es bastante lógico también, es bastante comprensible, pero a nivel de políticas públicas es un tema muy importante a tener en cuenta. Sabemos que el aparcamiento además es parte del desplazamiento en bicicleta y que por lo tanto es un tema muy relevante en cuanto a la decisión de ir en bicicleta, el comportamiento.
y por tanto pues es relevante sacarlo, ¿no? a colación y estudiarlo en detalle y llamar la atención a nivel de política pública, ¿no? para realmente plantearse cómo está el aparcamiento en la ciudad, porque de eso va a depender también el tema de las sustracciones, ¿no? aparte de la movilidad en general, ¿no? ciclista. Entonces, bueno, aquí en este diagrama, que nos costó lo nuestro hacer, este diagrama viene de la teoría de los sistemas complejos. Intentamos ahí agrupar todos los factores que habíamos recopilado y ponerlos en relación, ¿no? Para poder ver cómo funcionaban las decisiones relacionadas con el aparcamiento en bicicleta y el tema de la sustracción, ¿no? El riesgo a la sustracción y consecuente probabilidad de recuperación, ¿no? Entonces ahí vemos, pues, de diferentes colores, hay bloques de diferentes colores que agrupan variables relativas al espacio, al nivel de seguridad, al tiempo, a la cultura de la ciudad, también muy importante, y al comportamiento ya más individual, ¿no? Entonces, en el espacio hay un tema de infraestructura, ahí está la cantidad y calidad del aparcamiento. Hay un tema de atractores de movilidad, ¿no? Entonces, los sitios que atraen más movilidad ciclista, pues va a haber más riesgo, ¿no? El ambiente que hay alrededor, si hay edificios vacíos, si hay árboles en la calle y si hay presencia peatonal, son elementos importantes en el espacio, ¿no? Eso en cuanto al espacio, ¿no? Y esto, de nuevo, influye a esta barra de aquí naranja que es la elección del modo de viaje, no solamente del modo de viaje, que puede ser bicicleta, autobús, transporte público de cualquier tipo, o caminar, lo que sea, ¿no? Sino el tipo de bici, el tipo de aparcamiento, su localización, el tipo de candado que utilicemos, si queremos poner el registro o no, si tenemos póliza de seguro o no, y la duración de ese aparcamiento, ¿no? Todos estos elementos van a depender de estos indicadores que estoy comentando ahora, ¿no? Hemos comentado el espacio, pero también tenemos un nivel de seguridad relevante, que es la cantidad y calidad del aparcamiento de nuevo, porque esto es referente a la seguridad. Si hay personal de seguridad, si hay avisos, si hay cámaras que estén operando en ese territorio, ¿no? El tiempo era en relación al mes del año, ¿no? Por el tema de que hay meses en el que hay mayor uso de la bicicleta que otros, ¿no? Y la hora del día también, ¿no? Ahí son las dos variables que asociamos a tiempo. Cultura de la ciudad, ahí entra el número de bicicletas, la cultura de robo, la percepción de seguridad de una ciudad, ¿no? Esto de nuevo puede variar también a nivel de barrio, o sea, hay que ir también a veces a nivel muy micro, ¿no? Y en comportamiento individual, ahí tenemos factores socioeconómicos importantes, ¿no? Nivel de renta, género, ubicación de la vivienda, destino del desplazamiento y factores personales, ¿no? Experiencia que uno tenga, una persona tenga de ir en bicicleta, de andar la bicicleta, de encontrar aparcamiento, ¿no? Si le han robado o no le han robado, ¿no? Acceso a información sobre en dónde encontrar aparcamiento, cómo andar la bicicleta, etcétera. Conocimiento, eficacia de métodos de prevención individual, como por ejemplo cómo usar un candado, porque os sorprenderíais, ¿no? De las veces que se encuentran las bicicletas mal candadas y las expone a más riesgo. Información sobre la eficacia de la infraestructura, en este caso el aparcamiento, ¿no? Hay módulos de aparcamiento, soportes de aparcamiento que no ofrecen suficiente seguridad porque no permiten andar el cuadro, las dos ruedas, ¿no? Información sobre el nivel de riesgo en función de la ubicación del aparcamiento, ¿no? Habrá ubicaciones que tengan mayor riesgo que otras, ¿no? Y depende de si la persona usuaria lo sabe o no lo sabe, ¿no? Que a lo mejor pues, pueda caer en algún tipo de trampa, ¿no? Que deje la bicicleta en un sitio que luego por la noche no hay ninguna iluminación y entonces cuando vuelva ya no esté ahí, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, todo esto influye en el comportamiento. El comportamiento es lo que nos hace decidir en qué nos desplazamos, qué tipo de bicicleta tenemos, etcétera, ¿no? Lo que os comentaba antes. Y ahí pues nos va a dar un riesgo de sustracción determinado y si finalmente pues nos sustraen la bicicleta o no. Y si nos la sustraen, esto impactará en nuestro comportamiento.
como hemos visto en los estudios mencionados previamente, el estudio francés, etcétera, ¿eh? Ahí hay un feedback loop, ¿no? De retorno de esas variables que se influyen sobre sí mismas, ¿no? Bueno, después de de este gráfico que condensa mucha información, ¿no? Espero que haya sido aclarador. Y bueno, aquí un ejemplo de, disculpadme de nuevo, uno de esos aparcamientos que hemos dicho antes que no ofrece suficiente seguridad. Es un aparcamiento que solo permite andar pues la rueda delantera prácticamente, ¿no? Eso todavía se da en nuestras ciudades, entonces hay que seguir llamando la atención sobre el diseño, la ubicación, ¿no? No solamente el diseño, sino pues iluminación, mantenimiento, una serie de elementos, ¿no? Vinculados y hay mucho margen de mejora para esto. Hay todavía pues la percepción de que no hay suficiente aparcamientos disponibles, ¿no? Como nos cuenta el barómetro y bueno, ahí se puede hacer mucho. Vamos aquí a las pólizas de seguro antirrobo que hay disponibles en este momento en España. Ahí tuvimos la suerte de contar con una persona representante de la Correduría de Seguros La Vieta, con la que pudimos además comentar las posibilidades específicas, las opciones. Y resumiendo, las opciones disponibles en este momento son las siguientes, ¿no? Hay opciones que son relativas únicamente al seguro de bicicleta y otras opciones que provienen de otros seguros, de otras pólizas que pueden o no cubrir algunos de los elementos relacionados con la sustracción de bicicletas. Entonces, ahí tenemos el seguro de coche que con pago adicional puede llegar a cubrir algunas casuísticas en este caso, robo o incluso hurto, pero no suele incluir sustracción. Y esto es un tema que conocíamos anteriormente, las asociaciones nos habían también comentado desde hace muchos años, que es que las pólizas de seguros del hogar cubren, ¿no? Pero solamente cubren robo. Entonces ahí de nuevo, ¿qué casuística cubren? Solo cubren robo y bajo ciertas condiciones, ¿no? En muchos casos solo cubren robo si la bicicleta estaba en una habitación cerrada con llaves, si estaba candada con un candado homologado, ¿no? Entonces todo esto tiene, la persona que haga el seguro tiene que guardar evidencia, ¿no? De todo esto, hacer una foto de dónde estaba la bicicleta, guardar el ticket con el que compro el candado demostrando que es homologado, etcétera, ¿no? Una serie de, ya incluye una serie de temas administrativos adicionales, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Que no es solamente comprarte la póliza de seguro del hogar y ya pensar, bueno, pues ya está, ¿no? No, no, está solamente si se da el robo y en ciertas condiciones, ¿no? Entonces luego hay lo que decíamos, unas pólizas de seguro específicas para bicicleta que solo cubren robo y que su coste varía entre los 55 y 130 euros, los seguros que pudimos estudiar para este informe. Y también hay diferentes casuísticas ahí, ¿no? En el informe veréis un resumen más detallado de todo esto, ¿no? Pues bueno, los temas más importantes es que no incluyen la sustracción de entrada y la mayoría no incluyen ni siquiera hurto, ¿no? Solamente robo, ¿no? Las de coche pueden incluir hurto porque, claro, el hurto es con el tema de acceder al coche primero, ¿no? Ya se considera un bien que se está también eh, dañando, etcétera, ¿no? Pero ahí hay que ir como muy a grano fino, ¿no? A la letra pequeña, ¿no? Y hay que saber, pues eso, que primero de todo no van a incluir la sustracción y que la mayoría tampoco el hurto, solamente el robo, ¿no? Y como siempre, pues llegamos, ¿no? En este pez que se muerde la cola, que la bicicleta, como no se considera un bien, no es un vehículo robado, por lo cual, pues no se van a aplicar las normativas de vehículos robados, ¿no? Ahí tenemos una tabla resumen con los diferentes seguros que hay disponibles, lo que cubren, un poquito de detalle en cuanto a si cubren el robo o no, si incluyen los daños a bicicleta, la especificidad de bicicleta, de candado, ¿no? Y más comentarios, ¿no? Que detallan un poquito más, pues si hay valor de la bicicleta estipulado, si hay gastos extra o importes extra que se pueden añadir a la póliza básica, etcétera, ¿no? Esto ya
Os lo dejo para que lo podáis revisar con más detalles si es que así lo queréis, ¿no? Entonces, bueno, he puesto directamente esta cita porque resume bastante. Si la bicicleta en cuestión tiene un valor muy alto y puede ser guardada en un lugar seguro y fijada con candado homologado, las pólizas sí la cubren. Sin embargo, en el caso de una bicicleta utilizada en un entorno urbano, como por ejemplo para desplazarse al trabajo, faltan ofertas de seguro con coberturas que sean completas y que incluyan tanto siniestros como robos o sustracciones, que son los incidentes más comunes en este contexto, ¿no? Como hemos dicho. Estoy un poquito resumiendo toda esta parte de la presentación, ya estamos llegando hacia el final de la misma y ahora entramos en el apartado del biciregistro, que también pues es, para aquellos que no conozcáis, el biciregistro es el único sistema que existe de ámbito estatal. Existen sistemas paralelos a nivel local, pero este es el único a nivel estatal. Se inicia en 2012 y es propiedad de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Los últimos datos, cuando estábamos haciendo el estudio, era que 89 municipios lo tenían implementado. Y la participación en el biciregistro implica que hay que pertenecer a la red de ciudades y incluye formación a las policías locales. La propia red va y forma a la policía local cuando entran a formar parte de la red y a participar en el biciregistro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos unos datos de cómo está ahora mismo funcionando el biciregistro, ¿no? Ahí tenemos pues unos promedios de registros por municipio, ¿no? En algunos casos pues son bastante bajitos, sobre todo en municipios pequeños, ¿no? Todo dependerá de pues cómo en serio se lo haya tomado el municipio, la policía local que esté realizando el registro, ¿no? Y cuánto lo utilicen, ¿no? Al final dependerá de ello, ¿no? Entonces también quería sacar un poquito el tema de la matrícula porque surgió, sobre todo en los comentarios con policía local, etcétera, ¿no? Y estaba muy claro, y esto es un tema que ya hace muchos años que llevamos el debate de matriculación o no. Y es muy claro, la matriculación implica un esfuerzo administrativo excesivo, ¿no? En el momento en España en que se realizó matriculación fue cuando había muy poquitas bicicletas y cuando empezaron a haber más se dejó de hacer porque era un proyecto inabarcable, ¿no? Y es innecesario, veremos por qué también en este caso, ¿no? Se intentó en el pasado, se dejó de hacer, como decía, y sí. Lo que busca, o sea, se entiende en realidad como una herramienta para identificar y perseguir ciclistas, cuando la responsabilidad en la persona jurídica ya existe, ¿no? Cuando a una persona que monta una bicicleta, que está conduciendo una bicicleta e infringe alguna normativa, es responsable. Igualmente, tenga su bicicleta un código o no lo tenga, ¿no? Esto ya existe. Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente que buscamos aquí? ¿Cuál sería la utilidad, ¿no? De que estamos buscando, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es de un sistema identificativo, en realidad, porque lo que queremos es que se vincule una cosa muy sencilla, el número que identifica una bicicleta y una persona propietaria, ¿no? Esto es lo que sería útil para saber, pues, si se encuentra una bicicleta, de quién es, ¿no? Si se encuentra un alijo, pues también de quién es, ¿no? Etcétera. Y esto, o también el tema de que la persona propietaria tenga acceso a la base de datos y pueda reportar cuándo se le ha sustraído una bicicleta, qué bicicleta es, ¿no? Y esto también ya existe porque es en el número de bastidor, ¿sí? La mayoría, gran mayoría de bicicletas tienen un número de bastidor, ¿no? Entonces, la necesidad es un sistema de identificación o registro, no una matrícula, ¿no? Porque el hecho de que se vea ese número o no es irrelevante. Lo importante es que se pueda realizar ese vínculo entre la persona propietaria y el número que identifica la bicicleta, ¿no? Si no, pues si no tenemos ese vínculo, no se puede retornar esa bicicleta a la persona propietaria, la persona propietaria no puede denunciar su sustracción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto ya existe en varios países, ¿no? En algunos países incluso viene de fábrica, como es en Dinamarca. En Francia se realiza en los comercios que venden las bicicletas, ya tienen que facilitarlas con el registro ya realizado.
Y bueno, nosotros aquí en el Estado español sabemos por el barómetro las veces que se ha preguntado, un par de veces, que hay una disponibilidad muy alta en la población para en favor de que la bicicleta sea identificada por si se produce pues, un accidente o en este caso sería también para aplicarlo a la sustracción, hurto o robo, ¿no? Entonces, esto precisaría una coordinación entre fabricantes, comerciantes de bicicleta, fuerzas policiales, resto de administraciones públicas y personas usuarias, ¿no? Esto es simplemente una labor de coordinación, ¿no? Es una labor laboriosa, pero es un tema de coordinación en realidad, ¿no? Luego, en cuanto al tema disuasorio, que sabemos el marcaje complementario, ¿no? No existen pruebas de que ayude, pero es posible que pueda ayudar a la disuasión si hay pues una pegatina, una señalización determinada diciendo que esa bicicleta está registrada, ¿no? Entonces ahí he puesto un mensaje, ¿no? De la campaña de la policía británica de si la amas a tu bicicleta, pues márcala, ¿no? Para que reducir el riesgo de que sea robada. Entonces, bueno, vamos ya a conclusiones y recomendaciones. Tenemos aquí, pues, la prevención y respuesta ante la sustracción de bicicleta, ¿no? Esto es una pequeña broma, ¿no? Como veis ahí, ¿no? Un sistema prehistórico de antirrobo. Espero que no tengamos que llegar aquí, pero para evitar llegar aquí, pues esto es lo que un poco proponemos, ¿no? Con las consecuencias de este estudio que hemos realizado, lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Qué hemos visto con el tema de registros y seguros? Los registros, pues no previenen los robos, pero facilitan la recuperación. Hemos visto, ¿no? El tema disuasorio, pues es un tema, pues, bastante flojito, pero sí que es absolutamente necesario para que haya un tema de recuperación. El programa de biciregistro está ahora mismo pues solamente en manos de una asociación, no es oficial, no se ha hecho cargo el gobierno de este tema, por lo tanto, como en otros países existe, por lo tanto, pues necesita más apoyo y una integración estatal para que tenga más fuerza, se recopilen esos datos con más rigurosidad, etcétera, ¿no? Y bueno, y en cualquier caso se aconseja que exista un sistema nacional y abierto que se pueda acceder tanto desde las personas usuarias como desde las fuerzas de seguridad y de la administración pública, ¿no? Con datos sobre robo, recuperaciones, identificación de bicicleta, como decíamos antes, simplemente vincular la bicicleta con la persona propietaria, ¿no? O el ciclo, ¿no? Hablo todo el rato de bicicleta, pero el ciclo es lo mismo, ¿no? Los seguros actuales también hemos aprendido pues, que no suelen cubrir lo que es la sustracción de bicicleta, el hurto, sustracción, ¿no? Que serían los comúnmente llamados robos en el espacio público, ¿no? Que es lo que más frecuente sufrimos las personas usuarias de la bicicleta urbana, ¿no? Y ahí, pues, como decía, ¿no? Hace falta un esfuerzo de coordinación institucional y de recopilación de datos, principalmente. La sustracción de bicicletas requiere un enfoque integral, ¿no? Hemos visto los diagramas que hemos estado trabajando Jenny y yo para poder mostrar lo complejo de este tema y bueno, esperamos que esto lo haga más accesible, pero en cualquier caso es un enfoque holístico integral que tenemos que tener, ¿no? Hay un tema de aparcamientos, ¿no? De muchos elementos ahí que hemos visto, no voy a repetirlo. Y que además es un enfoque a largo plazo, ¿no? Con una foto del momento y tomando decisiones sobre esa foto, no vamos a poder abarcar la problemática de la situación, ¿no? Hay que hacer un seguimiento también, ¿no? Los datos, pues como habéis visto, muy incompletos, muy desconectados. Entonces hay que detectar, recoger y analizar las bases de datos locales porque algunos datos hay, pero que están aislados. Entonces, bueno, hay un esfuerzo de localizar esos datos, detectarlos, recogerlos y analizarlos también, como hemos hecho nosotras con lo que teníamos en los momentos en los que hicimos el estudio. Se requiere una estrategia que combine lo local y lo estatal y unifique las bases de datos y crear un sistema o bien de registro obligatorio o lo más extenso posible. ¿No? Esto es importante porque si es parcial, pues siempre habrán grupos poblacionales que se van a quedar fuera, ¿no? De ese alcance, de esa protección, ¿no?
y sería pues un tema de equidad social también. Ahí también recomendábamos el barómetro de la bicicleta que pudiera realizar preguntas como el tema de la denuncia para ver si hay realmente una infrarreportación, ¿no? Una infra, em, una falta de denuncias, ¿no? Del tema de la sustracción de bicicletas, el hurto y el robo, de todo ello. Creemos que está infravalorado de cómo reemplazó su bicicleta, o sea, qué pasa, ¿no? Ese impacto en el comportamiento, ¿no? Cuando a alguna persona le roban la bicicleta, ¿qué impacto tiene, ¿no? Si la reemplaza, no la reemplaza, qué impacto tiene en su comportamiento, si tiene que tomar otros medios de transporte, que ya no es la movilidad ciclista, etcétera, ¿no? Y tomar más detalles de dónde estaba aparcada, cómo estaba asegurada, porque parecen que estos elementos son importantes, ¿no? Y tenemos ahí la evidencia que no acaba de estar consolidada y entonces esto nos daría más información para poder consolidar esa evidencia, ¿no? Y por último, evaluar el impacto de cualquier intervención, ¿no? Es súper importante que si se hace algo, se mida si está funcionando o no, ¿no? Si se hace un registro de cualquier tipo, si se recopilan datos de cualquier tipo, ¿están funcionando ese mecanismo, está funcionando o no, ¿no? En tema de prevención, hemos visto que para mejorar la seguridad, ¿no? Es importante porque así se mejora la percepción de riesgo, ¿no? Entonces, aparcamientos seguros con un diseño seguro, lo más seguro posible, ¿no? En tipo U o tipo M, ¿no? Que permita eso, atar al cuadro y las dos ruedas. Y a menos de 50 metros del destino. Está contrastado con estudios que hemos visto, ¿no? La formación y sensibilización de personas usuarias, cómo andar la bicicleta, en dónde es más seguro, dónde no, etcétera, ¿no? Involucrar a la comunidad, porque hemos visto que también el enfoque de tener ojos en la calle, ¿no? Siempre que hay visibilidad, ¿no? Iluminación, hay tránsito de personas en esos espacios en donde se aparque la bicicleta, esto ayuda. Fomentar la denuncia de los robos, ¿no? Como campañas de información, animando a la gente a que denuncie. Y, muy importante, cambiar el código penal, ¿no? Porque hace falta aquí que se clasifiquen las bicicletas como vehículos, ¿no? Y esto pues implicaría, disculpas, a la vez que el registro existiera, ¿no? Para poder entonces poder llevar a cabo cualquier persecución, ¿no? Esto sería identificación de la propiedad, ¿no? De ese vehículo. Conclusiones generales, un poco repetición y revisitación de lo que hemos comentado. El robo de las bicis es un fenómeno complejo y multifactorial. Tiene un impacto psicológico a la vez que económico y funcional. No hay que dejar de lado ninguno de estos impactos. No hay un perfil claro de víctima o ladrón. Y aunque hemos visto que las mujeres son menos propensas a ser víctimas, pues cualquier persona puede ser víctima de este tipo de sustracción, hurto o robo, ¿no? Es clave abordar tanto el riesgo real como la percepción de riesgo, porque ambos influyen en el comportamiento, ¿no? Muchas personas no reemplazan su bici o lo hacen por una de menor valor, ¿no? Así devaluando un poco su experiencia en la movilidad ciclista. Y bueno, y también recalcar la percepción de riesgo también disuade del uso de la bicicleta. Si tenemos miedo a que nos la roben, es posible que ya ni siquiera la utilicemos o la utilicemos menos, ¿no? Hay un tema de vigilancia comunitaria, lo que decíamos de los ojos en la calle, ¿no? Y de diseño del entorno, incluido el diseño del aparcamiento, que pueden disuadir a los robos, ¿no? Y con esto cierro esta presentación. Espero que haya sido fructífera, que hayáis encontrado cosas que os podáis llevar, que sean útiles para vuestro trabajo y también a nivel individual, para que os ayude bueno, que entre todas las personas consigamos disminuir esta amenaza que es el riesgo de sustracción de bicicletas que está impactando en la movilidad ciclista de forma muy importante, ¿no? Y que, bueno, esperamos que esto ayude a abordar ese problema. Muchas gracias y nos vemos en el Bermud.